Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51. Antes de comenzar con el videoprograma de hoy me vais a permitir que pida perdón de antemano a las personas que estén viendo este vídeo y sean creyentes y puedan sentirse ofendidas por las palabras que hoy aquí se digan, pero me gustaría dejar claro que es solo una opinión, que no pretendemos con esto ni mucho menos cambiar las creencias de nadie. Por supuesto, nuestra opinión no tiene por qué ser compartida, pero sí nos gustaría que al menos fuese respetada, ya que nosotros respetamos y mucho a las personas que firmemente creen en la existencia de Dios, de Cristo y de la Iglesia Católica. Dicho esto, pasamos ya al tema que hoy nos trae de nuevo ante vosotros, y es si realmente existió o no Jesús de Nazaret. Veréis, normalmente cuando mantengo este tipo de conversaciones, y que conste que solo lo hago con personas con las que tengo muchísima confianza, pues cuando sale la pregunta acerca de mi creencia en la Iglesia Católica y mi respuesta es que yo no creo en la Iglesia Católica, automáticamente esa pregunta deriva en otra, que es si tampoco creo en Jesús de Nazaret, y mi respuesta es que no creo en Jesús de Nazaret. Y la razón, al menos para mí, es sencilla: que no existen evidencias históricas 100% fiables de su existencia. Como ya sabréis, la Biblia no está considerada documentación histórica. Veréis, con respecto a la creencia en la existencia de Jesús, existen tres posiciones. La primera de ellas es que Jesús existió y fue tal y como lo describen los evangelios. La segunda es que existió, pero fue sencillamente un hombre, un humano, pero con una sabiduría extraordinaria, es decir, ni era un ser sobrenatural ni hizo ningún milagro. Y la tercera es que Jesús no existió y todo lo que se dice de él es pura mitología. A pesar de que todas las religiones cristianas actuales tienen en común la creencia en Jesús como la única verdad para la salvación, existen pocos creyentes que sean conscientes de la poca evidencia histórica que hay respecto a su existencia. Todos dan por descontado que Jesús existió y casi nunca nos cuestionamos las pruebas de su existencia, pero si se analiza de una manera imparcial, quizás la única prueba de que pueda considerarse medianamente sustentable son las palabras de Flavio Josefo escritas en su obra Antigüedades Judías, donde menciona haber conocido a un hombre de sabiduría excepcional y que su nombre era Jesús. Sin embargo, los historiadores modernos han desechado que el párrafo del que proviene esta cita sea original y mantienen que es muy posible que sea una añadidura posterior. El análisis de Flavio Josefo y su obra es ciertamente muy interesante y por supuesto merecería un análisis por separado en otro vídeo que a muy buen seguro haremos más adelante. Aparte de estas palabras de Josefo, no existe ninguna otra evidencia histórica fiable acerca de la existencia real de Cristo. Por todos es sabido los múltiples milagros y portentos que hizo Jesús, pero absolutamente ninguno ha quedado reflejado en la historia ni ha sido mencionado por ningún historiador de la época, ya sea judío o no. Tampoco hay ninguna fuente original del manuscrito del Nuevo Testamento, muchísimo menos de algún evangelio. Las copias más antiguas datan del siglo III después de Cristo aproximadamente, y muy pocas personas saben que el primer evangelio escrito fue por Marcos y no por Mateo, como comúnmente se cree. Así, el resto de los evangelios se basaron en Marcos. Además, Marcos tiene como fuente un misterioso documento llamado Cuel o fuente Q, del cual provienen todos los evangelios posteriores. También son pocas las personas que saben que los supuestos escritores de los evangelios no son los que comúnmente conocemos y que esos nombres fueron agregados años después. Claro, existen numerosos evangelios que no entraron al canon bíblico porque los estudiosos los consideraron no inspirados, y muy seguramente usted los ha escuchado nombrar como evangelios apócrifos, tema del que por cierto hicimos un vídeo aquí en Arcadia Zona 51 y del que os dejamos el link abajo en la descripción. Incluso durante los diferentes concilios vaticanos se les han ido agregando, sustrayendo y cambiando parte de los evangelios para dejar solo a un Jesús místico y divino y eliminar cualquier indicio de humanidad acerca de Jesús. Como puede usted observar, los 4 evangelios que suele usted leer en su Biblia han tenido un inicio muy accidentado, y lo que queda de su originalidad, si es que alguna vez la tuvieron, es muy escasa. Amigos, no se puede confiar plenamente en los evangelios, pero no solo los evangelios tienen un dudoso origen, sino que, aunque fuesen reales y verídicos, existen innumerables contradicciones entre ellos.
El simple hecho de nombrar estas contradicciones ciertamente se llevaría a un libro de respetable tamaño, y claro, todo eso sin tomar en consideración las frecuentes anacronías, errores, falsificaciones, incoherencias y demás fragmentos irracionales que poseen los evangelios. Dicen que para muestra un botón. Aquí tenéis algo muy simple. Dicen que hubo varios testigos de la ejecución de Jesús y que al pie de la cruz hubo varias personas, entre ellas el discípulo Juan, el amado autor o supuesto autor de uno de los evangelios. Y todos estos evangelios difieren en las palabras que decía en la inscripción que yacía en la cabeza de Jesús. Algo tan sencillo como leerlo y reflejarlo por escrito. La pregunta es simple: ¿cómo pueden haber 4 versiones diferentes de una escritura que estaba a la vista de todos? Obviamente ya conocemos la respuesta de muchas personas católicas y creyentes ante estas discrepancias entre los evangelios. Suele ser siempre la misma. Ponen como ejemplo si varios reporteros notificasen una noticia desde varios ángulos diferentes. Pero vamos a ver, señores, esto no es una simple revista de prensa rosa ni un boletín sensacionalista. Esto es la Biblia, supuestamente esto está inspirado por Dios y sin errores. Pero la mejor manera de saber si Jesús fue real o no sería el cumplimiento de su profecía de regresar. Sobra decir que aún no se ha cumplido semejante hecho y al parecer es algo que nunca ocurrirá. El mismo Jesús sí fue muy claro al afirmar a sus contemporáneos que regresaría pronto, tan pronto que no pasaría su generación antes de su regreso. Esto es algo que se ha analizado muchas veces por muchísimos expertos en la materia y sabemos las múltiples excusas e interpretaciones que los creyentes le han dado al término generación. El hecho es que a día de hoy Jesús no ha vuelto y en numerosas oportunidades las diversas comunidades religiosas han anunciado el inminente regreso de Cristo. Durante mi vida he sido testigo de esto en varias ocasiones, por ejemplo en 1994, en el año 2000 y por poner otro ejemplo, la profecía del regreso de Jesús que se hizo en 2012. Efectivamente, amigos, Jesús predijo a través de varios hechos que anticiparían su segunda venida. Señales como, por ejemplo, guerras y rumores de guerra. Eso es algo que siempre ha existido en la historia. Nada nuevo. La luna se volverá roja. Esto, como todos sabréis, suele ocurrir durante los eclipses lunares. De hecho, hace poco tuvimos uno y Jesús tampoco ha aparecido. Señales luminosas en los cielos. Todos sabemos que son fenómenos astronómicos normales que siempre han existido y se visualizan como estrellas cayendo. Nación contra nación, reino contra reino, algo que también ha ocurrido siempre. Esto y otras tantas cosas más son algunas señales que dejó Cristo presagiando su segunda venida. Lógicamente, analizando detenidamente, nos damos cuenta que las palabras de Jesús no eran profecías, eran cosas comunes, solo que poco frecuentes, y que en el pasado pudieron ser efectivas debido a la falta de cultura colectiva que se poseía, pero que hoy en día no sorprenden a nadie. Conozco también a varios ateos que creen que existe la posibilidad de que un personaje parecido a Jesús existiera. Mas todos los que creen en esto coinciden en que no tenía nada de mágico ni milagroso. Una postura, por supuesto, también muy respetable, incluso bastante probable. Yo por mi parte, y basándome en todo lo nombrado anteriormente y en muchas otras razones, no lo considero así. Creo que Jesús es un personaje ficticio, creado por los primeros cristianos para apoyar y dar validez a su movimiento inicial y que luego oficialmente fue institucionalizado por Constantino y su Iglesia Católica. El resto, amigos, es historia por todos de sobra conocida. Amigos, es todo por nuestra parte, esperemos que este vídeo no haya ofendido a nadie, que lo toméis como una opinión y que por favor, si así lo deseáis, compartáis con vuestros amigos, nos dejéis pulgar arriba y os suscribáis a nuestro canal para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia y esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.